Hola amigos, aquí estoy, frente a este enorme champ. Ya saben, ese misil que no explota, sino que simplemente apaga todo a su paso. Hoy vamos a meternos adentro, lo vamos a desarmar pieza por pieza, para ver qué esconde. Y les voy a contar todo tal como es, desde mi propia experiencia en la fábrica. Ya he recorrido un montón de lugares como este, y este misil es algo increíble. Vamos a comenzar el recorrido. Entonces, el Champ no es un misil cualquiera. Es un aparato de alta tecnología desarrollado por Boeing para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El nombre completo es Counter Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project. Pero no nos vamos a complicar con estas palabras largas, ¿verdad? Lo importante es que lleva a bordo un arma de microondas que deja fuera de servicio la electrónica enemiga sin ninguna explosión. Imagínense, vuela silencioso, como un fantasma, y de repente, ¡pum! Computadoras, radares, sistemas de control quedan inutilizados a decenas de kilómetros de distancia. Yo vi cómo demostraron su potencia en un stand. El misil despega desde un avión, maniobra, y luego lanza un pulso de millones de vatios. La eficacia es increíble, y sin fragmentos ni incendios. Las pruebas de lanzamiento, en 2013, mostraron éxito. El misil sobrevoló el objetivo de prueba y apagó sistemas completos en un solo pase, incluyendo las computadoras. Las cifras exactas de producción son clasificadas, pero el programa lleva en marcha desde 2009, bajo la supervisión del Air Force Research Laboratory. Y ahora, lo que hay adentro. Me colé en la planta de producción, donde ensamblan estas maravillas tecnológicas, y esto es lo que vi. El corazón del misil es un generador de microondas de alta potencia, algo así como un oscilador de relajación, o un magnetrón, que crea pulsos de ondas electromagnéticas. Estas ondas penetran en los equipos a través de antenas, ranuras o cables, y queman los chips sensibles. El generador opera a frecuencias de gigahercios, generando pulsos de nanosegundos de duración, pero con energía capaz de freír la electrónica en miles de metros cuadrados. Toqué el panel. El metal estaba frío, pero adentro hierve tal potencia que sin un blindaje especial no sobrevivirías. El cuerpo del misil es de un compuesto de carbono, con un peso cercano a las 2 toneladas, 7 metros de largo y menos de 1 metro de diámetro. Es aerodinámico, con aletas para maniobrar hasta 20 kilómetros de altura. Por dentro tiene compartimentos de combustible. Un acelerador de combustible sólido lo lanza primero a gran altura, y luego se activa el motor de crucero con combustible débil para un vuelo preciso. Eché un vistazo al compartimento del motor. Válvulas, turbinas, todo pulido hasta brillar, como si fuera joyería. El combustible es una mezcla de alta energía, diseñada para un alcance de 2000 kilómetros. El sistema de guiado es otro tema aparte. Aquí hay un giroscopio láser, navegación inercial y módulos GPS protegidos contra interferencias. El misil elige sus propios objetivos, radares, puestos de mando o drones. En esto los ingenieros lo probaron en un banco de pruebas. Giró 30 grados por segundo, como un auto deportivo. Y la electrónica interna usa chips de última generación, resistentes a sus propios pulsos. Escuché cómo bromeaban. Esta cosa apaga las computadoras enemigas, pero mantiene tu smartphone encendido. Ahora, el método. La ojiva no es un explosivo, sino una antena que se despliega en vuelo como un paraguas, ampliando la zona de impacto. Detrás vienen las baterías de iones de litio, que acumulan energía para el generador. Yo vi cómo las cargan. Voltaje de miles de voltios, pero todo aislado. El enfriamiento es líquido, con freón, porque las microondas generan un montón de calor. Todo esto se empaca en una carcasa hermética,
resistente a sobrecargas 20 veces más fuertes que la gravedad terrestre. Todo empieza con el armazón. Operarios en el taller, vestidos con trajes protectores, toman compuestos a base de carbono, livianos pero resistentes como hilo de acero. Con estos paneles forman el cuerpo de 7 metros de largo, uniéndolos con pernos de recubrimiento de titanio. Yo estaba ahí parado, viendo cómo las máquinas láser cortan el material con precisión al milímetro, sin un solo pedazo de sobra. El armazón se prueba en resistencia, lo ponen en un banco de ensayo y simulan sobrecargas, como si el misil ya estuviera volando a Mach 2. Si hay una microfisura, todo el armazón se descarta. Esto toma un día completo, porque el secado del compuesto ocurre a 100 grados Celsius en autoclaves del tamaño de una habitación. Luego viene lo más interesante: insertan la electrónica a mano. Las máquinas aquí no sirven, porque la delicadeza es crítica. Los chips del tamaño de una uña no resisten un agarre brusco. Los ingenieros con guantes antiestáticos montan las placas. Primero el sistema de control con giroscopios, después el generador de microondas. Cada cable está recubierto con blindaje, para que los impulsos no interfieran entre sí. Vi a un técnico soldando contactos bajo microscopio. Las manos le temblaban, pero la experiencia le permitía mantenerse firme. La electrónica incluye miles de componentes: condensadores para acumular energía, transistores para generar ondas en gigahercios. El montaje tarda una semana, con pausas para verificación. Multímetros escanean línea por línea, para evitar cortocircuitos. Después de eso, las pruebas en cámaras de vacío. Estos enormes tanques simulan el espacio. Extraen el aire hasta una presión de 1 milímetro de mercurio, enfrían hasta menos decenas de grados y lanzan el misil en vuelo. Cámaras del tamaño de un camión, con ventanas de vidrio de cuarzo. En el interior, activan el generador. Las microondas vuelan, pero las paredes blindadas mantienen todo seguro. Los sensores registran temperatura, vibración, impulsos. Si el generador produce menos de 1 millón de vatios, va a reproceso. Escuché el zumbido, grave, como el de una abeja gigante. Las pruebas se repiten 3 veces, con pausas para enfriamiento con líquido. En la fábrica hablé con los trabajadores. Están orgullosos. El ensamblaje va por etapas. Primero el armazón, luego insertan la electrónica a mano, porque las máquinas no pueden con la delicadeza. Prueban en cámaras de vacío, simulando el vuelo. Un solo error, y todo el lote va a reproceso. El costo de un misil, millones de dólares, pero el efecto vale la pena. Imaginen un combate donde la tecnología enemiga simplemente se apaga, como una vela al viento. Doy otra vuelta alrededor del misil. La superficie es lisa, con protección térmica para velocidades hipersónicas de hasta Mach 2. Abajo tiene anclajes para lanzarlo desde un bombardero B-52. Dentro, además del sistema principal, hay sistemas de respaldo. Si el generador falla, el misil puede maniobrar de regreso o autodestruirse. La seguridad es lo primero, porque esto no es un juguete. El recorrido termina, pero la impresión queda. Champ cambia las reglas del juego en la guerra moderna. Sin sangre, pero con control total. Si te gusta la tecnología como a mí, esto es algo que tienes que ver. Suscríbete, dale like y deja tu comentario. ¿A dónde vamos después? ¿Tal vez a una fábrica de microchips o de submarinos? Nos vemos en los próximos lugares. Cada año se fabrican decenas de miles de drones en el mundo, pero solo unos pocos logran cambiar las reglas del juego de toda una guerra. Y, lo más sorprendente,
no estamos ante una obra maestra tecnológica de millones de dólares, sino ante un extraño triángulo hecho con materiales que parecen más bien el empaque de un televisor. Y aún así, es capaz de recorrer hasta 2.500 kilómetros y poner nerviosos a los sistemas antiaéreos más caros del mundo. ¿Cómo es posible que lo primitivo se haya convertido en el arma del futuro? ¿Y qué se esconde realmente dentro de esta motoneta, cuyo sonido hoy aterroriza más que el de los motores a reacción? Quédate hasta el final, porque hay un detalle en este diseño que lo explica todo. Y de verdad te va a sorprender. Empecemos con un vistazo visual, porque este aparato tiene una envergadura de 2,5 metros y un largo de 3,5 metros. Este pajarito pesa unos 200 kilogramos. Miren el fuselaje, no es aluminio aeronáutico ni titanio espacial. Es fibra de vidrio y poliestireno expandido. Sí, escucharon bien, el mismo material con el que empacan su televisor nuevo. ¿Por qué es genial?, se preguntarán. Porque este fuselaje casi no refleja ondas de radio. Es tan simple que los grandes y sofisticados sistemas de defensa antiaérea a veces simplemente no entienden qué está volando, si es un objetivo real o alguna bandada de pájaros que decidió migrar al sur en febrero. El corazón de este triángulo volador es el motor. Un motor de gasolina de 2 tiempos con 50 caballos de fuerza. Suena exactamente como la vieja moto del abuelo o la cortadora de césped del vecino un sábado por la mañana. Por ese sonido, los bautizaron mopeds. El tanque tiene combustible suficiente para que esta estructura pueda volar hasta 2.500 kilómetros. Solo piénsenlo, 2.500 kilómetros con un motor de ciclomotor. Su velocidad no es nada impresionante, entre 120 y 180 kilómetros por hora. O sea, si pisas a fondo en un auto deportivo, podrías adelantarlo en la carretera. Pero no necesita apurarse. Su trabajo es zumbar durante mucho tiempo, de forma insistente, hasta que alguien no aguante más. Ahora pasamos a lo más interesante, el cerebro. Esperan ver procesadores de última generación que cuestan millones de euros, pero no. La navegación aquí funciona con una señal civil común del sistema de posicionamiento global. En pocas palabras, adentro tiene algo muy parecido al GPS de su smartphone, solo que un poco mejor protegido contra interferencias. Si el enemigo intenta bloquear esta señal, el Shahed tiene un plan de respaldo. El sistema inercial. Es un conjunto de sensores que le dicen al aparato hacia dónde se inclina y a qué velocidad vuela. Es como caminar en la oscuridad de memoria. No muy preciso, pero eventualmente llegas a la pared. Ahora, sobre lo que lo convierte en un kamikaze. En la parte delantera, lleva escondidos entre 30 y 50 kilogramos de explosivos. Eso es mucho. Es muchísimo para una estructura tan ligera. Cuando este triángulo impacta contra un objetivo, se convierte en una bola de fuego. Y aquí está la trampa principal. Uno de estos aparatos cuesta aproximadamente 20.000 euros, mientras que el misil con el que intentan derribarlo puede costar 2 millones de euros. Solo comparen estas cifras. 20.000 contra 2 millones. Es como intentar matar un mosquito con un lingote de oro. Incluso si aciertas, igual pierdes en dinero. Ahora estoy parado junto a un lanzador, y parece un contenedor de carga común y corriente. Dentro hay 5 compartimientos. Se lanzan uno tras otro con un acelerador de pólvora. Es como una pequeña patada de fuego que empuja al dron al aire. Y después se enciende ese mismo motor de ciclomotor. A menudo vuelan en enjambres. ¿Por qué? Bueno, porque un objetivo solo es fácil, pero cuando te vienen 10 o 20 de estos desde todos lados, el sistema de defensa simplemente colapsa. Empieza a entrar en pánico, dispara todos sus misiles caros y al final
Uno de estos voladores baratos siempre se las arregla para colarse. Es interesante ver cómo ha cambiado la guerra. Antes, todos presumían de complejidad, y ahora vemos el triunfo de lo primitivo. Es como en el mundo de las computadoras. A veces una vieja y confiable calculadora es más segura que una tablet sofisticada. Los diseñadores se deshicieron de todo lo innecesario. No hay cámaras que transmitan imágenes en tiempo real. No puedes controlarlo como un joystick. Simplemente ingresas las coordenadas antes del despegue, presionas un botón y lo envías en un viaje de ida. No necesita regresar a casa, no necesita recibir un salario ni medallas. Es pura matemática de destrucción. La pieza más compleja de este dron es probablemente la hélice. Es de madera o plástico, tipo empuje, es decir, está montada detrás del motor. Simplemente empuja el aire y hace que este triángulo de espuma se mueva hacia adelante. Miren estas costuras en el fuselaje. Están hechas de forma simple y tosca. Y es precisamente en esta simplicidad donde radica su peligro. Porque lo que está construido de manera simple es muy difícil de romper por software o técnicamente. ¿Saben qué fue lo que más me impactó durante este recorrido? El contraste. Por un lado, vemos estos desarrollos en los hangares, y por otro, entendemos cuántos recursos hay que gastar para detener estos ciclomotores voladores. La gente construye radares gigantes, crea complejos algoritmos de inteligencia artificial, y luego llega un triángulo de espuma por $20.000 y dice: «Hola, aquí estoy». Para terminar, quiero decir que este video no va de fascinarme con armas, sino de entender cómo funciona la ingeniería moderna en condiciones extremas. Esta es la historia de cómo lo barato se convirtió en la mayor ventaja, y el ruido de una cortadora de césped en una señal de alarma. El mundo está cambiando, y las fábricas que visitamos se vuelven cada vez más extrañas. ¿Quién habría pensado que estaríamos hablando de fibra de vidrio y motores de gasolina como algo capaz de cambiar las reglas del juego en el gran escenario? Espero que haya sido interesante ver este aparato a través de mis ojos. No olviden que detrás de cada una de estas máquinas hay personas, números y muchísimos cálculos. Seguimos nuestro recorrido por los sitios industriales más interesantes del mundo, así que quédense por aquí. Viene más metal, tuercas y descubrimientos inesperados. Cuídense, no ignoren el sonido de motocicletas en el cielo, suscríbanse a mi canal y recuerden, hasta la cosa más simple puede ser mucho más compleja de lo que parece a primera vista, si la miras desde el ángulo correcto. Nos vemos en los próximos videos. ¿Les gustaría que analizara en detalle el sistema de combustible de este dron o que les mostrara cómo operan los grupos móviles que intentan interceptarlos? Este Boeing 747 tenía un valor de $400 millones. Ahora lo van a cortar en pedazos en solo 3 semanas. El antiguo rey de los cielos, que transportó a cientos de miles de pasajeros entre continentes, se ha convertido en una montaña gigante de aluminio aeronáutico. En este video vamos a entrar a una planta cerrada de reciclaje para ver cómo funcionan las tijeras hidráulicas gigantes y a dónde van a parar las 200 toneladas de combustible. Recorreremos la cabina vacía y descubriremos en qué se transformará este avión en su próxima vida. Cuando caminamos junto al fuselaje, parece eterno. Pero en aviación, todo lo deciden los ciclos, despegues y aterrizajes. Después de 20 o 30 años de servicio, el metal se cansa. Cada vuelo es un ciclo de presurización y despresurización. El fuselaje literalmente
respira. Se expande en altura por la diferencia de presión y se comprime al aterrizar. Imagina que doblas un alambre de aluminio de un lado a otro. Tarde o temprano se rompe. Después de miles de estos ciclos, aparecen microfisuras en la estructura del metal. Repararlas se vuelve tan caro que sale más barato comprar un avión nuevo. La segunda razón: eficiencia de combustible. Los viejos gigantes tienen 4 motores. Hace 30 años era lo normal, pero hoy los jets bimotores modernos consumen entre 30 y 40% menos queroseno, transportando la misma cantidad de gente. En el cielo, cada litro de combustible extra es una pérdida para la aerolínea. Además, el mantenimiento de una aeronave vieja se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Las piezas de repuesto se descontinúan y las inspecciones reglamentarias se vuelven cada vez más frecuentes y largas. Un avión solo genera dinero cuando está en el aire. Si se queda en el hangar durante meses esperando una pieza rara, su destino está sellado. Por eso, en cuanto los costos de seguridad y combustible superan las ganancias, el gigante de acero es enviado al desguace. El proceso de desangrado de la aeronave es la etapa más peligrosa y delicada antes de comenzar el desmontaje. Cuando un Boeing 747 entra en la zona de reciclaje, puede tener hasta 200 toneladas de combustible en sus alas y tanques centrales. No son simples restos, es el volumen de varios vagones cisterna de ferrocarril. Primero, se conectan estaciones de bombeo móviles a las líneas de combustible. No se trata de vaciar el combustible en un balde, se extrae a través de válvulas herméticas para evitar la evaporación y la más mínima chispa. Una vez extraída la mayor parte del queroseno, comienza el secado. Se abren orificios de drenaje especiales en los puntos más bajos de las alas, para que salga hasta la última gota. Pero incluso un tanque vacío es una trampa mortal por los vapores de combustible. Por eso, el sistema se purga con gas inerte hasta que los sensores indican total seguridad para trabajar con herramientas. Cuando el avión queda seco, llega el turno de los motores. Cada motor de un Boeing es una obra maestra tecnológica de más de 4 toneladas. No se cortan sin más. Se acercan elevadores especiales o grúas a los pilones, que fijan el motor en varios puntos. Los mecánicos desconectan manualmente cientos de cables, líneas de combustible y tubos hidráulicos. Los pernos de sujeción, los llamados pasadores de seguridad, se retiran al final. El motor desciende suavemente sobre una plataforma de transporte. Curiosamente, aunque se dé de baja el avión, los motores suelen tener aún miles de horas de vida útil. Se conservan cuidadosamente y se envían al almacén. Un motor usado pero en buen estado puede costar entre 5 y 10 millones de euros. Es el órgano más valioso del gigante de acero, que a menudo sigue viviendo en el cielo, montado en otro avión, mientras su antiguo dueño se convierte en chatarra. Cuando los tanques de combustible están vacíos y los motores desmontados, entramos al interior, y esto parece una escena surrealista. Un enorme espacio de 2 pisos donde reina un silencio sepulcral. El reciclaje del interior es 90% trabajo manual, porque aquí lo importante no es simplemente romper, sino extraer lo que todavía puede generar dinero. Los primeros en ser desmontados son los asientos de pasajeros. Mientras que los asientos de clase económica normalmente van a reciclaje como chatarra de plástico y tela, los asientos de clase ejecutiva y primera clase son un verdadero tesoro. Uno de estos asientos reclinables puede costar más de 30.000 euros nuevo. Se extraen con cuidado para revenderlos a coleccionistas privados, oficinas o aerolíneas de bajo costo. Luego retiran los módulos de cocina y los carritos de comida.
Te sorprenderá saber que estos carritos de aluminio son increíblemente populares en el mercado de segunda mano. Los compran para decorar bares y hoteles. Después, el trabajo se pone sucio. Los trabajadores arrancan el revestimiento de alfombras y los paneles plásticos de las paredes. Esta es la parte más complicada para reciclar, porque el plástico aeronáutico es un compuesto complejo muy difícil de procesar. Lo clasifican y lo envían a plantas especializadas para incineración a altas temperaturas o enterramiento. Pero lo más valioso está escondido detrás de los paneles y bajo el piso. Es la aviónica y el cableado de cobre. En un Boeing 747 hay instalados cerca de 250 kilómetros de cables. El cobre se extrae por kilómetros, porque su valor como materia prima reciclada es altísimo. También retiran las máscaras de oxígeno, los módulos de control de iluminación y los sistemas de comunicación. Después de una semana de este trabajo, del lujoso avión solo queda un tubo metálico vacío con ventanillas, a través de las cuales ahora solo se ve el esqueleto desnudo de aluminio. Y ahora empieza lo que todos estábamos esperando, el verdadero espectáculo. Cuando el avión se convierte en una simple carcasa de metal vacía, entran en escena las excavadoras con tijeras hidráulicas gigantes. La imagen es impresionante. Estas tijeras generan una presión de cientos de toneladas y cortan el aluminio aeronáutico como si fuera un cuchillo de cocina, atravesando una caja de cartón. El proceso arranca con las alas. El ala de un Boeing 747 tiene una envergadura de casi 65 metros. Las mandíbulas hidráulicas van arrancando pedazos de metal metro a metro. Lo más difícil son los largueros, la estructura central donde se fijan las alas. Ahí el metal es más grueso. Una vez retiradas las alas, llega el turno del fuselaje. El operador de la excavadora trabaja con precisión quirúrgica. Corta el cuerpo en secciones de unos 3 o 4 metros de ancho. Cuando esos enormes anillos caen al suelo, se levanta una nube de polvo y el sonido retumba como un trueno. En 2 semanas, del majestuoso avión solo queda la cola, parada sola en medio del concreto, hasta que las mandíbulas de acero también la alcanzan. ¿Crees que cuando las mandíbulas de acero de la excavadora terminan su trabajo, ahí acaba la historia? En realidad, apenas comienza una transformación increíble. Lo que ahora parece un montón caótico de chatarra destrozada, en el lenguaje de la industria, se llama recurso estratégico. Estamos frente a montañas de metal, pero esto no es simplemente basura. Es aluminio de la más alta calidad, la verdadera aristocracia entre los metales. La estructura del fuselaje del Boeing 747 está hecha de aleaciones de aluminio de la serie 7000. En la aviación se valoran por su increíble resistencia, comparable al acero, pero con un peso mucho menor. Sin embargo, este metal tiene una particularidad. Su producción a partir del mineral requiere cantidades colosales de energía eléctrica, pero el reciclaje ahorra hasta un 95% de esa energía. Por eso esta chatarra es tan valiosa. Enormes imanes y separadores primero retiran los tornillos de acero o insertos de titanio que aparezcan por ahí, y luego el aluminio puro va directo a los hornos de fundición. ¿Y tú? Suscríbete para saber qué pasa después. La piedra que sostenemos en nuestras manos, un simple fragmento de roca con esas características vetas verdes o azules, esconde en realidad el potencial de miles de kilómetros de cables que atraviesan las megaciudades modernas. El mineral de cobre no es un cristal refinado para joyería, sino la base sólida sobre la que descansa toda la arquitectura energética del planeta. El camino desde la roca, dura extraída de las profundidades de la corteza terrestre,
hasta el delgado circuito del cargador de tu smartphone, es uno de los procesos más laboriosos y masivos de la industria moderna. Al cobre se le llama el metal del futuro, no por su escasez, sino por ser insustituible en un mundo que está abandonando rápidamente los combustibles fósiles para pasarse a la electricidad. Todo comienza en lo profundo de la Tierra, o en canteras colosales que parecen cañones artificiales. Los yacimientos de cobre más grandes, como el Chileno Escondida o Chuquicamata, son enormes cráteres en el desierto, donde la maquinaria funciona las 24 horas. La extracción de cobre es un juego de grandes volúmenes. El contenido de metal en el mineral a menudo no supera el 1%, y a veces es menos de medio punto. Esto significa que para obtener unos pocos kilos de cobre puro hay que procesar toneladas de roca. El mineral tradicionalmente aparece en forma de sulfuros u óxidos, y cada tipo requiere su propio enfoque. El más común es la calcopirita, un mineral complejo donde el cobre se combina con hierro y azufre. Su brillo dorado suele engañar a los buscadores de tesoros inexpertos, pero para los industriales, ese brillo es señal de un recurso estratégico. La escala de la extracción es impresionante. Cuando te paras en el borde de una mina a cielo abierto, los camiones gigantes, con capacidad de 300 toneladas, parecen insectos que se arrastran por carreteras en espiral de varios metros de profundidad. Pero el verdadero trabajo comienza después de que los explosivos fragmentan la roca sólida. El mineral extraído se envía a plantas de procesamiento, donde la piedra se convierte en polvo. En enormes molinos, bolas de acero pulverizan la roca dura hasta convertirla en harina. Luego viene la etapa de flotación, un proceso químico donde el mineral triturado se mezcla con agua y reactivos especiales. Burbujas de aire atrapan las partículas de mineral valioso y las llevan a la superficie en forma de espuma espesa, dejando la roca estéril en el fondo. El concentrado, que ya contiene cerca del 30% de este metal, es solo un paso intermedio. Convertir el concentrado en cobre puro requiere fuego y alto voltaje. En hornos de fundición, a temperaturas que superan los 1000 grados, se separan las impurezas de hierro y azufre. La mata resultante pasa por una purificación adicional hasta quedar en un medio negro. Sin embargo, este metal no sirve para transmitir energía. Para uso electrotécnico, el cobre debe ser casi perfectamente puro, al nivel del 99,99%. Esto se logra mediante refinado electrolítico. Grandes láminas de cobre se sumergen en un baño de ácido, donde bajo la acción de corriente eléctrica, los iones del metal pasan de un electrodo a otro, dejando todos los elementos extraños en el sedimento. Este sedimento, por cierto, suele contener oro y plata, lo que hace más rentable la extracción de cobre. La transición energética, de la que hoy se habla a todos los niveles, es imposible sin el cobre. Si el aluminio se convirtió en el metal de la aviación, el cobre es el sistema nervioso de la red energética global. Cada turbina eólica, cada panel solar, necesitan varias veces más cobre que las centrales térmicas tradicionales. Un auto eléctrico contiene 4 veces más cableado de cobre que un vehículo con motor de combustión interna. Esos kilómetros de cables, escondidos bajo el capó, en las paredes de los edificios y bajo tierra, permiten el flujo de electrones que alimenta nuestra civilización. El cobre tiene una conductividad eléctrica única, superada solo por la plata, pero gracias a su relativa disponibilidad, se ha convertido en el material insustituible para transmitir energía a grandes distancias sin pérdidas significativas. Las ciudades modernas son, básicamente, enormes acumuladores de cobre. Si imaginamos una megalópolis sin concreto ni vidrio, veríamos un entramado increíblemente denso de hilos de cobre.
Atraviesan cada superficie de los rascacielos, haciendo funcionar los ascensores, el aire acondicionado, las salas de servidores y la iluminación. En un apartamento moderno promedio, hay decenas de kilogramos de este metal. Una enorme cantidad de sistemas de ingeniería, desde tuberías de agua hasta calefacción, también dependen del cobre por su resistencia a la corrosión y sus propiedades bactericidas. Es un metal que no solo transmite electricidad, sino que también protege la salud, evitando que los microbios se reproduzcan en las superficies. Pero el mineral de cobre es un recurso agotable. Los yacimientos donde el metal está cerca de la superficie se van agotando poco a poco. Esto obliga a las compañías a ir cada vez más profundo, construyendo minas a varios kilómetros de profundidad, donde la temperatura de la roca supera los 50 grados y se necesitan esfuerzos colosales para ventilación y seguridad. Los desafíos tecnológicos crecen junto con la demanda. El mundo enfrenta un dilema. Necesitamos cada vez más cobre para la energía verde, pero su extracción se vuelve cada vez más compleja y requiere más recursos. Esto impulsa el desarrollo del concepto de reciclaje. El cobre puede fundirse infinitas veces sin perder su calidad. Cables viejos, transformadores desmantelados y electrónica desechada se convierten en mina urbana, tan valiosa como los depósitos de los Andes. Si la demanda de cobre aumenta, significa que se están construyendo nuevas fábricas, las ciudades se expanden y la tecnología avanza. Cuando la actividad en el mercado del cobre cae, anuncia una recesión global. Ningún otro material tiene una conexión tan estrecha con el concepto de progreso. Vivimos en una era donde la digitalización parece algo etéreo y en la nube, pero en realidad, cada mensaje y cada transacción en un banco físico pasa por puertos y cables de cobre. El cobre ocupa un lugar especial en el desarrollo de las energías renovables. Los parques eólicos marinos necesitan miles de toneladas de este metal para los cables submarinos que conectan las turbinas con la costa. Las enormes extensiones de plantas solares están llenas de barras y cables que reúnen la energía de los fotones en una sola red. Sin este metal, toda visión de un futuro ecológico y limpio se quedaría solo en el papel. A menudo no notamos la magnitud de la intervención en la naturaleza para obtener este recurso. La recuperación de tierras, después de la extracción de cobre, es un proceso complejo que incluye la purificación de aguas residuales, de ácidos y metales pesados. Las compañías correspondientes gastan miles de millones de dólares para que, después del cierre de las minas, el territorio vuelva a ser habitable. Este es el precio que la humanidad paga por la comodidad y la independencia energética. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de combustibles, el cobre sigue siendo una de las soluciones más racionales. No se dispersa en la atmósfera, sino que se acumula en la infraestructura, formando un capital duradero de la civilización. Cada año, miles de millones de personas en todo el mundo pisan el mismo pedal, sin sospechar que durante décadas los estuvo matando lentamente. Lo que debía salvar vidas llenaba el aire de veneno sin que nadie lo notara. ¿Por qué un material considerado perfecto desapareció casi de la noche a la mañana? ¿Y qué vino a reemplazarlo? Hay un detalle que nunca aparece en los anuncios de pastillas de freno, pero es justo ese detalle el que decide si tu auto se detiene o no en el momento crítico. Hoy, estas pastillas resisten un infierno, no humean y apenas dejan rastro. Pero el camino hasta aquí fue mortalmente peligroso. Quédate hasta el final y descubrirás qué componente oculto costó millones de vidas y por qué las fábricas modernas protegen sus fórmulas como si fueran secreto de Estado. En los años 20,
Todas las pastillas contenían asbesto, fibras que resistían hasta 800 grados centígrados y no se desgastaban. Pero cada pisada del pedal liberaba al aire micrones de veneno que se alojaban en los pulmones de conductores y transeúntes. Para los 90, el asbesto había matado a millones. Cáncer de pulmón, mesotelioma. Europa fue la primera en prohibirlo en 1998. Los fabricantes se lanzaron a buscar un reemplazo. Mezclas orgánicas de caucho, vidrio y fibras metálicas. Las primeras pastillas sin asbesto frenaban peor. Se sobrecalentaban a los 400 grados y soltaban el disco. Pero era el comienzo. Hoy, lo mejor son los compuestos cerámicos. Base: cerámica de nitruro de silicio y carburo de silicio, mezclada con fibras de cobre para disipar el calor. El material aguanta 650 grados sin deformarse, no rechina ni se deshace. La cerámica representa entre el 40 y el 50% de la masa, reforzada con fibras de acero para mayor resistencia. A 500 grados, las pastillas comunes humean. Las cerámicas están frías como el hielo. En esta gran nave nace lo que puede salvarte la vida en la carretera. La producción de pastillas de freno cerámicas no es simplemente mezclar polvo con aceite. Es una ciencia exacta con presión, fuego y máquinas de alta precisión. Cada pastilla de 200 gramos debe soportar 600 grados infernales, sin desintegrarse ni soltar el disco. Vamos a desglosar el proceso paso a paso, desde la materia prima hasta el kit terminado. Todo empieza en los silos de polvos. El ingrediente principal es la cerámica, nitruro de silicio, carburo de silicio, un polvo blanco duro como el diamante. Agregan fibra de cobre para disipar el calor, hilos finos del grosor de un cabello, grafito para un agarre suave, vidrio reforzado para resistencia, sulfato de bario para estabilidad a altas temperaturas. Cada receta es un secreto de la fábrica, como la fórmula de Coca-Cola. En mezcladoras gigantes de 2000 litros, vierten los polvos en proporciones exactas. Añaden lubricante líquido a base de cera, 5 o 7% del peso total. La mezcladora gira durante 30 minutos a 50 revoluciones por minuto, transformando el polvo seco en una masa húmeda uniforme, como si fuera masa de pan. Mantienen la temperatura a 40 grados para que el lubricante no se solidifique. El resultado, una masa cruda de 500 kilos, lista para moldearse. La masa pasa a la prensa rotativa, una máquina con 20 toneladas de fuerza. En un molde metálico de 150 x 60 x 15 milímetros se vierten 250 gramos de la mezcla. La placa superior baja con una presión de 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Es como poner un tanque sobre tu mano. En 10 segundos, la masa se comprime en una pieza verde monolítica de 18 milímetros de espesor. La presión expulsa todo el aire, creando una densidad de 2,8 gramos por centímetro cúbico. La prensa trabaja en ciclos, 60 piezas por hora. Cada una sale perfectamente lisa, con una superficie de fricción en ángulo de 5 grados para mejor contacto con el disco. La pieza todavía es frágil, como queso, pero ya tiene la forma de la pastilla final. La etapa más importante, la sinterización. Las piezas verdes se colocan en bandejas de acero, 50 por bandeja, y se empujan hacia un horno tipo túnel de 30 metros de largo. La temperatura sube gradualmente. En el pico de calentamiento, después de 4 horas, la cerámica se funde, las fibras de cobre se sueldan, el grafito se cristaliza. El sinterizado total dura 12 horas. Las pastillas terminadas, monolitos gris plateado, van a control. El escáner láser verifica las dimensiones con precisión de 1/100 de milímetro.
El ultrasonido chequea densidad y grietas. Se rechaza el 2%. Después viene el pulido. La máquina retira medio milímetro de la superficie de fricción para una geometría perfecta. Los bordes se redondean con radio para evitar chirridos. Se aplica el recubrimiento protector, una capa fina de disulfuro de molibdeno para ese primer frenado suave. Se marcan con láser. Se arma el juego. 4 pastillas más resortes más placa. La prueba final es el banco de simulación. La pastilla se presiona contra un disco que gira a 2000 revoluciones por minuto durante 200 ciclos, aceleración y frenado brusco hasta 6000 grados. Se verifica el desgaste, los chirridos y el polvo. Las cerámicas pasan sin humo, las metálicas chirrían. Una pastilla terminada se desgasta después de 50.000 kilómetros, y esto es desgaste normal. Con conducción agresiva, se desgasta en 30.000 kilómetros. El mercado estadounidense opera con 131 empresas, cuyo número ha disminuido un 0.6% en los últimos años, debido a la automatización. La producción está vinculada a la industria automotriz. El aumento en las ventas de automóviles estimula la demanda, especialmente para el reemplazo de pastillas en camiones y vehículos de pasajeros. Tendencias clave: transición hacia materiales ecológicos sin cobre. California la limitó a 0,5% desde 2025, lo que redujo la contaminación en 28% en el estado. Las importaciones son importantes, pero los aranceles impactan la producción local. Los líderes son el sur de Estados Unidos, específicamente Texas, Alabama, Tennessee, con plantas de Ford y GM. El mercado europeo de pastillas de freno muestra un crecimiento estable con una tasa promedio anual de 4.7% en el periodo hasta 2028. En Alemania, líder del mercado, el volumen alcanzará casi 320 millones de dólares para 2028. Francia crece al 5.5% anual. Reino Unido al 3.8%. Las pastillas metálicas siguen siendo populares y ocupan el 25% del mercado de la Unión Europea porque son baratas para camiones y Porsche. Pero su polvo es un problema. El acero y el cobre se quedan en las carreteras, entran al agua y a los pulmones. La cerámica reduce las emisiones en un 80% comparada con estas semimetálicas. Además de las pastillas de asbesto y metálicas, hubo un intento de hacer orgánicas. Estas son pastillas del año 2000, el primer reemplazo masivo del asbesto. La base: caucho sintético, fibra de vidrio para refuerzo, Kevlar o fibras aramídicas para resistencia, más sulfato de bario y grafito. Su composición suave daba un agarre silencioso, poco polvo, no rayaba los discos. Pero a 550 grados pierden un 30% de su fuerza, lo que funciona para conducción diaria, pero no para deportes. ¿Y si te digo que cada litro de gasolina contiene restos de vida que habitó la Tierra hace millones de años, y que sin ella, el mundo moderno simplemente se detendría? Cada año, la humanidad quema energía nacida de plantas prehistóricas, plancton y criaturas que desaparecieron mucho antes de que existiera el ser humano. Pero casi nadie sabe cómo esa mezcla negra y sucia, extraída desde kilómetros de profundidad, se transforma en un líquido transparente capaz de mover miles de millones de motores. Dentro de las refinerías ocurren procesos que parecen caos controlado: temperaturas de horno, presiones que destrozan el metal y moléculas que se rompen y se reconstruyen una y otra vez. Y si te quedas hasta el final, descubrirás qué etapa de la producción de gasolina realmente decide si tu auto arranca o no.
Todo comienza con el petróleo crudo, que se extrae desde las profundidades de la Tierra, a veces desde varios kilómetros bajo la superficie. Este petróleo no es una sustancia uniforme, sino una mezcla compleja de miles de hidrocarburos diferentes que se formaron durante millones de años a partir de restos de organismos antiguos. Imagínate esto: dinosaurios, plantas prehistóricas y plancton se transformaron bajo presión y temperatura en lo que ahora mueve la civilización moderna. Un dato increíble, ¿verdad? Cuando se extrae el petróleo, su aspecto varía según el yacimiento. Puede ser casi negro y espeso como melaza, o puede ser más claro y fluido. En él se mezclan moléculas de diferentes tamaños, desde gases diminutos hasta componentes pesados enormes. Y la tarea de una refinería es separar toda esta mezcla en productos útiles, siendo la gasolina uno de ellos. La primera y más importante etapa se llama destilación fraccionada. El petróleo se bombea hacia una enorme torre vertical que puede alcanzar la altura de un edificio de 15 pisos. Esta torre se llama columna de destilación y funciona con un principio simple. Diferentes sustancias hierven a diferentes temperaturas. Primero, el petróleo se calienta a una temperatura de aproximadamente 400 grados Celsius en un horno especial. A esa temperatura, la mayoría de los componentes del petróleo se convierten en vapor. Esta mezcla caliente de vapor se introduce en la parte inferior de la columna de destilación. Dentro de la torre hay decenas de bandejas horizontales, instaladas a diferentes alturas. Y aquí es donde comienza la verdadera magia de la separación. Cuando el vapor caliente sube por la columna, se va enfriando poco a poco. En cada nivel, la temperatura es un poco más baja que en el anterior. Las moléculas pesadas, con altas temperaturas de ebullición, se condensan primero, abajo en la columna, donde todavía hace calor. Las moléculas más ligeras suben más alto, hasta que alcanzan el nivel con su temperatura de condensación. Ahí se vuelven a convertir en líquido y se recogen en las bandejas correspondientes. Los gases más ligeros, como el propano y el butano, atraviesan toda la torre y salen por arriba a temperaturas de alrededor de 30 grados. Un poco más abajo, a temperaturas de entre 65 y 200 grados, se recoge la fracción de gasolina. Esas son las moléculas que nos interesan. Más abajo todavía, a temperaturas más bajas, se obtienen queroseno y diésel. Y en el fondo, queda el combustible pesado para barcos y la materia prima para el asfalto. Pero aquí está el truco. Si simplemente separas el petróleo en fracciones, no sale tanto combustible, más o menos un 15 o 20% del volumen total. Y la demanda de gasolina es enorme, mucho mayor que su contenido natural en el crudo. Por eso los refinadores inventaron una manera ingeniosa de crear más gasolina con lo que tienen, un proceso llamado craqueo. El craqueo consiste en romper moléculas grandes y pesadas en otras más pequeñas, aptas para gasolina. Hay varias formas de hacerlo. El craqueo térmico simplemente calienta el petróleo pesado a temperaturas extremas de unos 500 grados bajo alta presión. En esas condiciones, las cadenas largas de átomos de carbono literalmente se rompen en pedazos más cortos. Un método aún más efectivo es el craqueo catalítico. Aquí se usan sustancias especiales llamadas catalizadores, normalmente aluminosilicatos, que aceleran las reacciones químicas sin necesidad de calentar a temperaturas tan locas. El petróleo pesado se mezcla con polvo caliente del catalizador a temperaturas de alrededor de 1000 grados, y las moléculas se rompen mucho más rápido y eficientemente. Después de la reacción, el catalizador se regenera y se usa una y otra vez. También está el hidrocraqueo, donde además de alta temperatura y catalizador,
se añade hidrógeno bajo presión de hasta 1 tonelada o incluso 1,5 toneladas de kilogramos por pulgada cuadrada. El hidrógeno ayuda a limpiar las moléculas, eliminando azufre y nitrógeno, que pueden ser dañinos. Este proceso da la gasolina más limpia y de mejor calidad. Pero incluso después de todas estas transformaciones, la gasolina aún no está lista para llegar a tu tanque. Hay que mejorar sus propiedades mediante procesos llamados reformado y alquilación. El reformado cambia la estructura de las moléculas de gasolina, aumentando su número de octano, que indica qué tan resistente es el combustible a la detonación en el motor. La gasolina de bajo octanaje puede autoencenderse en los cilindros del motor fuera de tiempo, causando golpeteo y pudiendo dañar el motor. Durante el reformado, las moléculas de gasolina pasan por una serie de reactores con catalizadores de platino a una temperatura de alrededor de 500 grados. Ahí, las cadenas rectas de átomos se reorganizan en estructuras ramificadas y moléculas en anillo, que tienen un número de octano más alto. Antes se añadía plomo para aumentar el octanaje, pero resultó ser tóxico y contaminante para el medio ambiente, así que se dejó de usar en los años 90. La alquilación es el proceso de unir moléculas pequeñas para crear otras más grandes, pero perfectas para la gasolina. Se toman gases ligeros que se formaron durante el craqueo y se combinan con ácidos fuertes para crear moléculas del tamaño ideal, con un alto octanaje. Es un proceso costoso, pero produce componentes de gasolina premium. Después de todas estas transformaciones, las diferentes corrientes de gasolina se mezclan en proporciones exactas para obtener el producto final con las características deseadas. A la mezcla se le añade un montón de aditivos, sustancias que mejoran distintas propiedades. Los detergentes limpian el motor de depósitos. Los antioxidantes evitan que la gasolina se deteriore durante el almacenamiento. Los inhibidores de corrosión protegen el sistema de combustible del óxido y se agregan colorantes para poder distinguir visualmente los diferentes tipos de gasolina. En muchos países es obligatorio agregar etanol a la gasolina, un alcohol producido a partir de maíz o caña de azúcar. Normalmente representa el 10% del volumen, aunque a veces es más. El etanol aumenta el octanaje y se considera más ecológico porque proviene de fuentes renovables, aunque hay debates sobre si realmente es tan beneficioso para el medio ambiente, considerando toda la energía gastada en cultivar la materia prima. Es interesante que de un barril de petróleo crudo de 160 litros se obtienen aproximadamente 20 litros de gasolina, más diésel, queroseno, lubricantes y otros productos. Nada se desperdicia. Incluso los gases que se forman en el proceso se queman para calentar la propia planta o se transforman en otras sustancias útiles. Una refinería moderna es una ciudad de tuberías, torres, reactores y tanques que puede ocupar varios kilómetros cuadrados. Todo el complejo está controlado por computadoras que monitorean miles de parámetros al mismo tiempo. Temperatura, presión, velocidad de flujo, composición de productos. Un error en la configuración puede costar millones de dólares o incluso provocar un accidente. Los estándares ambientales son cada vez más estrictos. Por eso las refinerías se modernizan constantemente, instalan nuevos equipos para limpiar emisiones y reducen el consumo de energía. La producción de gasolina es mucho más limpia que hace 30 o 40 años, aunque sigue siendo intensiva en energía y tiene impacto ambiental. Todo este complejo sistema existe para que tú puedas simplemente llegar a una gasolinera, meter la pistola en el tanque y llenar en un par de minutos.
Detrás de esos pocos minutos, hay geólogos buscando petróleo, ingenieros diseñando pozos y refinerías, químicos desarrollando catalizadores y aditivos, técnicos manteniendo el equipo funcionando, conductores entregando el combustible. Una industria global que trabaja las 24 horas para que el mundo siga en movimiento. Y aunque ahora se habla mucho de autos eléctricos y energía renovable, la gasolina seguirá siendo el combustible principal para miles de millones de vehículos en todo el mundo por mucho tiempo más. Es el producto de un siglo de ingeniería, investigación química e innovación tecnológica. La transformación de materia orgánica antigua en la energía del presente.